Bueno, vamos a empezar con los contenidos de la unidad del imperialismo y del colonialismo. Lo primero es marcarlo en el tiempo, es decir, los siglos XIX y XX. Y enmarcarlo también geográficamente, en el que van a ser objeto del deseo de las potencias europeas, pues los continentes africano y asiático. Y como siempre, pues unas cuantas ilustraciones para dar brillo al inicio de la presentación. Está, por ejemplo, sobre un globo terráqueo, ya veis a tres personajes, un ruso, un británico y un alemán, y cada uno está alzando su mano sobre el globo terráqueo, sobre el planeta, y lo que quieren es llevarse cada uno trocitos a su bolsa correspondiente, ¿vale? Luego tenemos pues, uno de los acontecimientos que va a ser fundamental en el imperialismo, que es la Conferencia de Berlín, 1884-1885, y en la que bajo los auspicios del primer ministro de Alemania, es decir, este señor que está aquí, con el bigotazo ese, es decir, el Otto von Bismarck, pues los distintos países europeos que se están peleando por el continente africano, por lo que van a llegar a un acuerdo de cómo repartirse la tarta que es África. Luego vamos a ver la importancia, la polémica en torno a la colonización del Congo por parte de Bélgica, por parte del rey de Bélgica. En este caso la ilustración está representada el rey de Bélgica como esa serpiente que está asfixiando a un nativo. Y por último, los ingleses. Aquí tenemos uno de los personajes fundamentales de la colonización británica en África, partiendo de Sudáfrica, pues el señor Cecil B. Rhodes, que va a ser explorador, empresario, administrador colonial, va a ser de todo. Y este personaje pues va a ser lo más importante de la presencia británica prácticamente en África. Desde el sur de África va a tirar para arriba hasta llegar pues hasta la zona norte de Sudáfrica, Zimbabue, etc. Esta ilustración, pues ya sabéis, luego lo veremos, la ambición de los británicos es crear un eje colonial norte-sur entre el Cairo y el Cabo, cada uno representado en cada uno de los pies de Cecil Rhodes. Y como gran avance, pues ya sabéis que en la época antes del teléfono estaban las líneas del telégrafo y lo veis aquí pues como mostrando esa ambición tecnológica. Unir el Cairo y el Cabo, no solo con ferrocarril y la infraestructura, sino también con el hito tecnológico que es la comunicación en tiempo real, el telégrafo. Y tomando como referencia este mapa de 1800, sabéis que este mapa no me gusta bastante porque creo que algunas cosas están sobredimensionadas y no están bien representadas, pero nos viene bien sobre todo para observar África y Asia. Hasta el 1800 los europeos han llegado a las costas de África y han llegado también a las costas de Asia. Pero claro, eso es una presencia europea de antes de la Revolución Industrial, que data en el caso, por ejemplo, de los portugueses a partir de mediados del siglo XV, a partir de mediados de 1450. Claro, en aquella época la posibilidad de comerciar está bastante limitada por los medios de transporte, también está bastante limitada por la disponibilidad de dinero, pues está bastante limitada por la población que hay en Europa. Y bueno, los europeos se van a limitar prácticamente a fundar factorías comerciales en la costa. Factorías comerciales es, yo llego, fundo una pequeña ciudad y comercio con los de alrededor. Y ya está. Y poco más. Pues así han llegado a las costas de África, han llegado a las costas de la India, han llegado a las costas de las Islas de las Especias y nosotros pues habíamos llegado a las Filipinas pues desde los tiempos de la circunnavegación del globo de Magallanes y Elcano y luego posteriormente de los siguientes exploradores. El resto no lo hagáis caso porque hay algunas cosas que están mal, pero bueno, este es el mapa para que hagáis una idea del 1800 en África y Asia. Digo porque ya sabéis que luego a continuación vamos a pasar a este mapa de 1914, en el que ya se ha completado la fase del colonialismo. Sobre todo se ha completado la fase del colonialismo una vez que ha perdido, o sea, ha desaparecido el Imperio Otomano. El Imperio Otomano que llegó a ser todo esto y que a partir de 1700 inicia poco a poco el declive se va acentuando a partir del 1800 y a partir ya de finales del siglo XIX el declive pues, cada vez es mayor, ¿vale? Lo digo porque cuando desaparezca el Imperio Otomano de esta zona lo va a sustituir los ingleses y los franceses. Así que a la altura de 1914 tenemos ya el mapa colonial completo del mundo. Mapa colonial completo del mundo en el que, pues, en color rojo, pues está el Reino Unido y sus territorios coloniales o asociados. ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, pues
para empezar, ya habéis visto en la presentación, la ambición de los ingleses en África es el eje El Cairo, El Cabo. Aquí estáis diciendo, viendo, uy, pues no lo van a conseguir porque aquí hay un trocito de una colonia de Alemania. Perfecto. Pero como eso lo van a perder en la Primera Guerra Mundial y se lo van a quedar los ingleses, así que tras la Primera Guerra Mundial sí que los ingleses consiguen ese eje norte-sur. Vale, perfecto. Los ingleses también, cuando cae el Imperio Otomano, se van a hacer pues con la zona de Israel-Palestina, Jordania, Irak, Kuwait, etcétera, ¿vale? Así que Oriente Medio en manos de los ingleses. El gran dominio en la India y luego el dominio pues en el Oceanía con Australia, Nueva Zelanda. Y ya veis luego que el mundo pues está salpicada de otros territorios en color negrito, ¿vale? Luego tenemos como gran imperio, como siguiente imperio colonial, Francia. El problema de Francia es que en 1830 se anexiona Argelia y desde Argelia su ambición va a ser dos. La primera es penetrar hacia el África central y ecuatorial y hacia el África occidental. Y una vez que lo haga, pues va a querer seguir, hasta ver si llega al Mar Rojo para enlazar con este trocito chiquitito. Lo que pasa es que ya estáis viendo que no, porque o lo hacen los ingleses o lo hacen los franceses. Quien tiene más fuerza son los ingleses, así que los franceses, pues tras un pequeño enfrentamiento, pues los franceses van a tener que renunciar a esas ambiciones coloniales, ¿vale? Los franceses también lo vemos situado en Siria, Líbano, y también lo vamos a ver aquí, en Asia, en Indochina. En Indochina sería Vietnam, Laos y Camboya. En África también en Madagascar y luego de algunas islitas que tenéis por aquí chiquititas, ¿vale? Vale. Por ejemplo, el caso de Alemania, que es un país que llega tarde al reparto colonial y tiene que empezar a empujones a ver qué consigue. Bueno, pues al final va a conseguir pues este trocito de aquí, este trocito de aquí, Camerún, este trocito de aquí, que va a ser más o menos Tanzania, y este trocito de aquí, que va a ser el actual Namibia. Y luego pues algún territorio colonial por aquí en Asia, ¿vale? Por ejemplo, Italia. Italia que llega también tarde al colonialismo y se va a encargar de Libia porque lo tiene debajo y luego algún trocito chiquitito aquí en Eritrea y en Somalia, ¿vale? Lo que llama la atención, por ejemplo, es que es un país como Bélgica, su rey se va a empeñar y va a poner mucho interés en la exploración, conquista y colonización de África y se va a hacer con el Congo belga, con este gran territorio, ¿vale? O el caso de Holanda, que su gran interés está en las Indias Orientales, en lo que hoy llamaríamos Indonesia, y se va a hacer cargo de todo esto, ¿vale? En el caso de España, ya sabéis, nosotros en el caso de España llegamos también tarde, no tenemos suficiente fuerza ni influencia en aquella época y al final es el Río de Oro, este territorio que hay aquí frente a las Islas Canarias, lo que hoy sería Guinea Ecuatorial y las islas de Fernando Po y el norte de Marruecos. La explicación para el norte de Marruecos, ya sabéis cuál es está Gibraltar, los británicos aquí, los franceses tomarían posesión de Tánger y todo el norte de Marruecos, eso Alemania no piensa consentirlo, y al final, pues tras un conato de enfrentamiento entre las grandes potencias, al final se llega a una medida de compromiso, que es para que Alemania evite que ambos lados del estrecho de Gibraltar estén controlados por sus enemigos, Inglaterra y Francia, pues se va a permitir que Tánger y toda la zona montañosa del norte de Marruecos pues pase a un tercer país que no es ni amigo ni enemigo de los alemanes, neutral, nosotros. Y nosotros estaremos dispuestos a cogernos ese territorio que básicamente va a ser la tumba de miles de españoles, ¿vale? Y como veis, pues en África quedan varios sitios en blanco. En blanco quiere decir sin la presencia de los europeos, como es Etiopía o como es Liberia. Liberia es el país fundado tras el fin de la esclavitud, por los negros que consiguen financiación para volverse a África y fundan su país, Liberia. En el caso, pues, por ejemplo, de Asia, que ya estáis viendo que básicamente entre los holandeses aquí, los ingleses, los franceses y otra vez los ingleses en torno al mandato de la India, pues prácticamente tienen copada toda Asia. Claro, aquí vais a ver, pues por ejemplo, que Irán o que Afganistán, Nepal, Bután y aquí, por ejemplo, Xi'an, o sea, Tailandia, son independientes.
Claro, esto independiente hay que pillarlo siempre entre comillas, porque independientes pero bajo la protección de un poder europeo, porque si no pocos independientes van a poder ser, ¿vale? Claro, aquí tenemos que añadir pues otros poderes, por ejemplo, Rusia. Mientras las potencias europeas están en África y en Asia, ¿qué está haciendo Rusia? Pues Rusia está progresivamente desde hace ya varias décadas marchando hacia el este, 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 queriendo siempre salir a un mar cálido, porque esto de aquí está helado, chicos, a un mar cálido, saldrá aquí, ¿vale? También tendrá la ambición siempre de colarse en Europa, siempre, siempre, en este caso, la Rusia de la época controla Polonia y los 3 estados bálticos, más Finlandia, ¿vale? Y tendrá la ambición de colarse en Europa, por aquí, o por aquí, contra el Imperio Otomano, o por Asia Central, por todos esos países que hoy son independientes, tipo Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, todo es eso, todo eso. Y en esa época pues dependía de Rusia, y Rusia es porque quería bajar para abajo hasta poder salir pues a un océano caliente. No lo va a conseguir obviamente porque los británicos aquí no quieren tener a los rusos al lado, así de claro. Y aparte de eso, pues otros poderes mundiales, como el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es que empiezan aquí con las 13 colonias y su gran aventura va a ser marchar hacia el oeste, marchar hacia el oeste, marchar hacia el oeste, marchar hacia el oeste, marchar hacia el oeste. Y cuando terminen de marchar hacia el oeste, pues van a empezar a intervenir en el mundo. ¿Cómo? Pues haciéndose con Alaska, que aquí pone Rusia, es decir, comprándosela a los rusos, se la han comprado antes de que esté este mapa, bueno, y interviniendo en el Caribe contra España, haciéndose con Cuba, Puerto Rico, y luego irá para el Pacífico, para las islas Hawái y las Filipinas aquí también, ¿vale? En el caso de Japón, por ejemplo, pues en el caso de Japón, un país que se industrializa rápidamente, y un país que se industrializa lo que quiere es territorio, y quiere territorio. Pues en el caso de Japón se industrializa, quiere territorio, pues ¿dónde va a querer ese territorio? ¿Aquí, sobre los peces, o aquí? Pues va a querer aquí. En un primer paso va a ser sobre Corea, luego va a ser sobre el noreste de China, y luego va a ser sobre todo el este de China, y cuando llegue la Segunda Guerra Mundial, sobre todo el sureste asiático, ¿vale? Claro que esta llegada de los europeos y de otros países, no hay que olvidar el Japón, o el Estados Unidos, que se va a sumar también a este proyecto de manera menor, pero se va a sumar, es un fenómeno típico de la revolución industrial. Antes el mundo era más grande en el sentido de que los medios de comunicación son menos eficaces. La población europea antes de la revolución industrial no ha crecido de esa manera, con lo cual tampoco está tan ansiosa de productos. No existe industria, es artesanía o protoindustria, es decir, no son industria en el sentido estricto de la palabra, con lo cual no hay tanta necesidad de materias primas. Pero claro, todo eso se va a romper con la revolución industrial. La revolución industrial va a provocar que los países europeos y Japón posteriormente y Estados Unidos produzcan tantísimo que necesiten nuevos mercados para vender sus productos. Claro, yo lo que os he dicho, si yo me cojo un trocito del mundo y lo reservo para mí, pues es un mercado en exclusiva donde solo puedo vender yo. Si yo soy Inglaterra y tomo el mercado de la India, el mercado de la India es un mercado cautivo en el que solo puedo vender yo, de forma monopolística, ¿vale? También mi industria está deseosa de materias primas. Materias primas, pues ya sabéis, materias primas puede ser cualquier cosa. Materias primas desde cosas para comer, es decir, productos alimenticios, a productos energéticos o productos minerales, es decir, cualquier cosa. También es que ha habido tal ganancia en el sector industrial europeo que hay mucha gente con muchísimo dinero y deseosa de invertir ese dinero. ¿Dónde va a invertir ese dinero? Pues puede hacerlo en proyectos en su país, donde va a rendir poquito a esas alturas, o puede hacerlo y jugándose ahí con el riesgo en África o en Asia, donde va a rendir mucho más. Pues va a rendir mucho más. Pues ahí, invertir el exceso de capital. Y luego estos países europeos, en esta época de la revolución industrial, van a crecer. La población de algunos se va a duplicar. Y cuando la población se duplica en poco tiempo, pues surgen los problemas. Porque, hay trabajo para todos en la metrópoli.
¿Hay viviendas para todos en la metrópoli? ¿Hay servicios para todos en la metrópoli? Ah, no. Pues chicos, largaos. Largaos es mirar, pues hay tierras en tal país, pues hay empleos en el sector de industrial o en la administración colonial en tal país, podéis iros para allá, colaborar en la administración colonial, ser alguien, lo que no vais a ser en Europa si os quedáis, uniros al ejército, unidos a las expediciones, así millones y millones de Europas van a salir, ¿vale? Luego la rivalidad entre las potencias. En la época del imperialismo es una carrera entre países a ver quién coge más trocitos del mundo, porque tener más trocitos del mundo, expandir tu área de influencia, es ser más grande en el mundo. Así que cualquiera que no amplía su territorio en este momento es una potencia en decadencia y que no vale para nada. El imperialismo lo hace quien puede, en mayor o en menor medida. Aquel país que no gana territorios en esta época no es porque no quiera, es porque no puede, literalmente, ¿vale? Y una vez que se desata el control del mundo, lo que van a querer hacer los países es controlar áreas estratégicas, como por ejemplo las rutas comerciales. En eso los ingleses van a ser los primeros en controlar las grandes rutas comerciales, ¿vale? Y relacionado con esto, el ambiente ultranacionalista que hay en la época. Es decir, y ese ambiente ultranacionalista que se demuestra entre los mismos europeos, pues si se demuestra entre los mismos europeos, imaginados cuando lleguen a África o Asia y vean gente que está en un estado de desarrollo pues, muy inferior. O en la Edad Media, o algunos en el Neolítico, o algunos ya directamente en el Paleolítico. Es decir, a los europeos la revolución tecnológica, industrial y científica ha convencido a muchísima gente, desde filósofos, escritores, científicos, políticos, etcétera, etcétera, ha convencido de que esto, nuestros avances, son fruto de que somos una raza superior. Y por cierto, si nosotros somos una raza superior, habrá razas inferiores. Y luego se va a desarrollar el siguiente tema, que es que para justificar la colonización se dice que las razas superiores tienen una obligación, un deber para con las que tienen un menor nivel de civilización, civilizarlos. Y la civilización va a entrar por las buenas o por las malas. Pero para tomar África y Asia, pero no vamos a centrar en África, primero hay que saber qué hay en África. Los europeos han mantenido durante siglos relaciones con todo el norte de África y el norte de África también con nosotros. Han mantenido relaciones desde que los portugueses llegaron a mediados del siglo XV con África Occidental y con el Golfo de Guinea. Y luego posteriormente en la ruta hacia la India que tomaron los portugueses, pues los europeos han fundado factorías comerciales. Pero ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Este es un mapa de 1813. ¿Qué hay aquí? Los europeos no saben qué hay aquí. Pues lo primero es, si yo me quiero quedar con trocitos del mundo, primero tengo que explorarlo. Así que el primer paso van a ser una serie de exploraciones científicas que se van a desarrollar, pues ya veis aquí, a través de las grandes rutas, o las rutas tradicionales de comercio, o las rutas remontando los grandes ríos, ¿vale? Esas primeras rutas son plenamente y absolutamente científicas, con lo cual, pues, sobre todo geógrafos y demás, y lo que van a hacer es apuntando, haciendo los primeros mapas, clasificando todo lo que están viendo, el primer contacto con los nativos, etcétera, etcétera. Es decir, son expediciones con un afán, sobre todo científico, divulgador y demás. La cuestión esencial es que ese afán científico lo van a tomar los gobiernos, esos datos, para posteriormente ellos utilizarlo con fines políticos, claro. Entonces, primero la fase de exploración. En esa fase de exploración, bueno, pues en África hay que llenar este vacío que hay aquí, ¿vale? Una vez que se llene el vacío, el problema es que cada país europeo ha hecho una expedición distinta y va a reclamar, que esto lo he explorado yo, esto es para mí, no, esto es para mí, sí, pero es que yo lo vi antes, no, pero es que tú no has establecido, así que se reúnen los poderes europeos porque es que se están peleando. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, no, esto para mí, esto para mí, esto para mí. Entonces se corre el riesgo de que los países europeos se peleen por África y lleguen a guerras por África. El hombre fuerte de la época es el primer ministro de Alemania, Otto von Bismarck, y Otto von Bismarck va a reunir a los distintos países europeos a finales de 1884 en Berlín.
¿Cuál va a ser la discusión? Bueno, la discusión esencial va a ser establecer sobre lo explorado qué le pertenece a cada país. ¿Cuál es el trocito de la tarta de África que le corresponde a cada país? Y una de las cosas fundamentales va a ser que te pertenece si lo has explorado y has establecido allí acuerdos con los jefes tribales locales y si has establecido tu primera administración. Si no, no te pertenece aquello, ¿vale? Aquí lo veis, el Otto von Bismarck aquí, y lo que está haciendo pues básicamente es reunir a todos los países europeos, darles de comer, la comida es África. Bueno, ya veremos un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, de aquella conferencia de Berlín va a salir esta África ya repartida y repartida entre los distintos países europeos. Es decir, por ejemplo, vámonos para atrás. Si esta era África en 1813 y se va a explorar, pues una vez que se explore, sobre un mapa se va a establecer a qué le pertenece a cada país. Aquí ya veis, como lo hemos visto en el mapa general, el Gran África francesa, ¿vale? El eje norte-sur de los ingleses, roto por los territorios alemanes, estos, ¿vale? Que luego ya sabéis, todo esto lo pierde Alemania con la Primera Guerra Mundial y se lo va a apropiar pues Inglaterra, ¿vale? Luego tenemos a los italianos desde Libia y aquí en Eritrea, Somalia. Vamos a tener a los portugueses en Angola y Mozambique. Los portugueses también querrán unir a Angola y Mozambique en un eje oeste-este. ¿Quién se va a impedir? Los ingleses. ¿Os acordáis que os dije al principio un señor inglés llamado Cecil Rhodes? Pues Cecil Rhodes, que va a ser el que va a ampliar los dominios de Sudáfrica hacia el norte, pues al territorio que va él a conquistar le va a llamar, si soy Cecil Rhodes, le voy a poner Rhodesia. Así que el ego, ¿vale? Entonces, cada país va a tomar posesión y lo que os he dicho, el principio de efectividad. Tú solo puedes tomar posesión de esto si lo has explorado, si has establecido acuerdos con lo que hay allí, con las tribus que hay allí, timándolas, obviamente, pero timándolas, y has establecido ya los primeros puestos de administración colonial, ¿vale? Y el gran problema va a ser el Congo belga, porque es lo más rico encontrado hasta la época y en el que el rey belga Leopoldo II es que va a contratar a exploradores para ir y tomar posesión de esto. Entonces, Francia quiere el Congo, Inglaterra quiere el Congo, Alemania quiere el Congo, incluso Portugal ambiciona el Congo. Al final, pues el Congo belga se va a quedar en manos del rey de Bélgica, que no de Bélgica, del rey de Bélgica como propiedad personal del rey de Bélgica, pero lo que van a decidir el rey de Bélgica es que aquí puede invertir cualquiera. Esto no va a ser un mercado reservado para los belgas, sino que puede invertir cualquier potencia colonial, cualquier otra potencia colonial. Eso sí, formando una sociedad conjunta con el rey de Bélgica. Es decir, ¿pueden invertir los ingleses? Sí. Una empresa, 50% los ingleses y 50% el rey de Bélgica. 50% los franceses, 50% el rey de Bélgica. Es decir, el rey de Bélgica, esto es su cortijo particular. ¿Vale? Bueno, pues aquí, así queda dividida África, ¿vale? En el caso de Asia, pues ya lo hemos visto antes, los ingleses centrados en la India, en el mandato de la India no es solo la India, es la India, Pakistán, Bangladesh y Birmania, y Sri Lanka o Ceilán, o la isla de Ceilán. Los holandeses, ¿vale? Los franceses en Indochina, Vietnam, Laos, Camboya, los norteamericanos que van a ganarle las Filipinas a los españoles, los portugueses están por aquí, ¿vale? En Timor. Hay determinados estados independientes, Persia, Afganistán, Nepal, Bután o Siam, pero bajo la protección de una potencia europea. Y aquí Japón se va a unir al colonialismo, ¿vale? Japón es que se industrializa y como se industrializa quiere un imperio colonial. En fin, no hay otra, ¿vale? Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de las consecuencias del colonialismo antes de pasar a ejemplos, ¿vale? Consecuencias del colonialismo, por ejemplo, ya estoy viendo aquí que lo que se está repartiendo es la calabaza. Aquí no hay tarta, es la calabaza del Congo, ¿no? Vale. Pues, ¿qué consecuencias hay? Pues, primero, las fronteras de África, sobre todo, las de Asia también, pero las de África, ¿quién las ha trazado? Los europeos.
las ha trazado los europeos, teniendo en cuenta los intereses de los europeos. Quiere decir que los africanos ni pinchan ni cortan en la división administrativa de su continente. Eso va a dar lugar a problemas muy gordos en el futuro, ¿vale? Siguiente. ¿Qué había antes? Pues había sobre todo unas estructuras sociales tribales. Esas estructuras sociales tribales, fin de las estructuras tribales. Fin. Va a ser sustituida por un modo de vida occidental, ¿vale? Luego, por ejemplo, las áreas agrícolas. Pues las áreas agrícolas, ¿de qué? ¿De qué se cultivaba? Pues se cultivaba productos de su primera necesidad. Ahora, ¿qué se va a cultivar? Pues productos orientados a la exportación, ¿vale? Es decir, se va a alterar todo el territorio. Uy, mira, aquí hay bosques naturales. Pues ahora lo voy a sustituir por el árbol del caucho. Bien. O lo voy a talar y voy a poner cultivos para la exportación, ¿vale? Es decir, eso son consecuencias. Consecuencias que se viven hasta hoy día, claro. Luego, siguiente cosa, pues los europeos van a llegar allí y se van a encontrar, pues ya hemos dicho, gente que está en un estado de desarrollo, pues bueno, pues en la Edad Media, o algunos en el Neolítico, otros en el Paleolítico incluso. Primeras cosas que van a llevar los europeos cuando pase la fase de conquista, pues van a pensar, uy, no, pues esto hay que llevar hospitales, las primeras vaccines, iba a decir yo, las primeras vacunas, las primeras medidas de higiene. Claro, todo eso pensando que esto es una buena obra, y es una buena obra, salvo que lo que va a producir va a ser un incremento espectacular en la población. Pues claro, en el momento en que no se muere de forma catastrófica y se siguen teniendo muchos niños, la población crece mucho. Bueno, está bien, pero está bien, pero hay que abastecer a esa población de comida suficiente. Y pero como las tierras están siendo utilizadas para cultivos de exportación, pues ahora se va a dar un problema. Crece la población en África, gracias a las medidas puestas a cabo por los europeos, bien, pero no tienen la suficiente comida para estar bien alimentados porque sus tierras se utilizan para exportar. Con lo cual lo que va a pasar durante bastantes décadas es un fenómeno que es la malnutrición. Malnutrición quiere decir que no como lo suficiente para estar bien desarrollado, ¿vale? Siguiente, unas estructuras tribales y de menor nivel de desarrollo de repente se van a ver insertas en una economía de mercado mundial, en el que van a ser piezas fundamentales en el comercio internacional. La agricultura de plantación, fin de la artesanía, sus talleres artesanos van a ser completa y absolutamente destrozados por los productos europeos. Entonces, fin de la artesanía, fin de sus modos de cultivo tradicionales, y de la noche a la mañana, gente que no ha tenido contacto con el exterior está inserta en el mercado internacional, lo cual va a producir pues un shock económico tremendo para ellos, ¿vale? Claro, imaginad vosotros lo que es pues una economía de trueque o una economía basada pues en pequeños intercambios locales, que de pronto pasara a una economía monetaria. Eso va a ser, en una generación, va a ser un shock tremendo para ellos, ¿vale? Socialmente, pues el conjunto de la población que resida en los trocitos que le toquen a los europeos va a ser afectado. De igual manera, no, porque siempre va a haber una aristocracia local y una pequeña burguesía que va a colaborar con los poderes coloniales europeos porque les beneficia, porque los poderes coloniales europeos, al fin y al cabo, son una minoría. Va a necesitar de locales, de la aristocracia local, de la burguesía, para hacer negocios, para que lo ayuden en esa administración económica y política. Esos van a ser los grandes beneficiados. Ahora, quitando esa aristocracia y esa burguesía, el resto de la población, pues su modo de vida va a ser absolutamente peor que el que tenían antes, ¿vale? Bien, y sobre todo tenéis que mirar esto, aunque no esté el mapa completo, falta un trocito aquí, otro trocito aquí, pero no importa. África, cuando llegan los europeos, está dividida en un conjunto de tribus, de grupos étnicos y de lenguas. Y mirad, por ejemplo, porque algunas veces, pues bueno, tenemos grupos más amplios, pero en la zona del Congo, por ejemplo, hay grupos tribales enfrentados de toda la vida. En esta zona de aquí, igual va a haber grupos tribales enfrentados de toda la vida. Y como esto se va a repartir de acuerdo a los intereses de los europeos, pues puede darse el caso de que yo meta en un territorio a gente que tradicionalmente ha sido enemiga y los meta dentro del mismo.
Si yo ahora cojo a todos estos que son de distintas confederaciones tribales y les digo, ahora todos sois congoleses, lo primero que te van a decir es, ¿qué? No, no, yo soy de mi tribu. No, no, que sois congoleses. ¿Congo de qué? O sois nigerianos. Que yo soy nigeriano, pero si yo soy de mi tribu. Por ejemplo, ¿creéis que hoy día sigue siendo la pertenencia, en 2022, creéis que sigue siendo la pertenencia a una tribu mucho más importante que la pertenencia a un país? Pues en muchos casos sí, ¿vale? Y ya sabéis que toda esta estructura rival va a ser rota por la ordenación del territorio que hagan los europeos. Y en cuanto a las lenguas, pues las lenguas con el tiempo se va a imponer en cada territorio la lengua de la metrópoli, ¿vale? Así que si, por ejemplo, un nigeriano habla inglés, además de probablemente su dialecto, sus varios dialectos y demás, pues habla inglés también. Porque entre otras cosas los sistemas educativos que se van a imponer aquí están en la lengua de la metrópoli europea, ¿vale? Bueno, esto ya para el siguiente. Se ha hecho el vídeo muy largo, pues haremos dos vídeos. El siguiente con varios ejemplos, como el caso de China o el caso del Congo, ¿vale? Bueno, pues volvemos aquí al final, la dura un poquito más, pues ¿qué le vamos a hacer? Venga, hasta luego.